Pues buenas tardes a todos. Por aquello de que la actividad no se vaya de tiempo, pues si os parece bien vamos a ir dando paso a la siguiente. Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta actividad encuadrada en la 32 Jornadas Nacionales de Innovación y Salud en Andalucía. Sí. Hay algunos que no habéis encontrado el acceso a la intranet. Seguramente que estará metido ya en algún lugar en el stack. El que no haya encontrado la clave y el acceso que... No se te escucha, Jesús. Sube el micro. Hay algunos que no he encontrado... Hay algunos que no habéis encontrado el acceso a la intranet. Seguramente que el correo está en algún sitio oculto de vuestro enorme buzón o en spam, porque ha ocurrido que tantos mensajes han ocurrido que la palabra GISA 2025 algunos servidores lo han convertido en spam. Entonces, aquel que no tenga acceso, que pida de nuevo en un email a la Secretaría Técnica el acceso. Ya está. Y votar, o sea, escribir las respuestas estructuradas y escribir prompts, por favor. Pues muchas gracias. Como decía, mi nombre es Higinio Flores, soy médico de familia, trabajo aquí en Málaga y quisiera dar las gracias a la organización de las jornadas por haber tenido la deferencia, no por invitarme a mí, porque yo en realidad vengo en representación de FACME. No sé si la conocéis, FACME es una federación de asociaciones científico-médicas, de sociedades científicas, al fin y al cabo, médicas en España. Bueno, pues yo pertenezco a una de ellas, que sería la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y como digo, pues quiero transmitir a la organización el agradecimiento de parte de la Junta Directiva de FACME. El comité científico ha tenido a bien pues, dividir la actividad en 3 partes. Para cada una de ellas pues, hay designados 2 ponentes. Ya tenemos aquí a mi derecha a los 2 primeros y que van a hablarnos bajo el título de lo genómico a la gobernanza compartida, pues exploraremos cómo la información genómica pues, ha venido a integrarse ya no solamente en la realidad clínica, actividad clínica habitual, sino también en la gestión, como hemos oído en la mesa anterior. A continuación, en la segunda parte, conoceremos los avances en el diagnóstico del cáncer, donde la genómica pues, está permitiendo, como sabéis, tratamientos pues, más personalizados y eficaces. Y, finalmente, nos adentraremos en el proyecto Génesis. Es una iniciativa que demuestra cómo es posible transformar el dato genómico en decisión clínica, conectando lo que es la ciencia, la tecnología y la gestión sanitaria. A los asistentes, pues os rogaría que disfrutéis de las ponencias y porque yo creo que nos van a ayudar a comprender cómo la innovación genómica está redefiniendo la salud no del futuro, como decía el anterior ponente, ya de muchas actividades del presente, ¿no? Y a los ponentes les ruego que se ciñan al tiempo establecido, pues ya digo, para que no se nos vayan los tiempos y podamos terminar en la hora prevista. Y además, con la finalidad de dejar al final unos minutitos para el diálogo donde pues, podáis expresar las dudas o expresar aquellas reflexiones que estiméis más pertinentes realizar. Y ya sin más dilación doy paso a la mesa. La mesa va a estar liderada por 2 ponentes de muchísima calidad. A mi derecha, más alejada, está doña Noemí Cívicos Villa. Ella es licenciada en Física por la Universidad de Salamanca en el año 2000. Ha desempeñado diversos puestos relacionados con las TIC en distintos ministerios y goza, no voy a decir los años, directora, pero sí de una larga trayectoria y experiencia en implantación de sistemas de información, tanto en el sector público como en el sector privado, y desde el año 2020 es directora general de Salud Digital y Sistema de Información para el Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad. Actualmente es responsable de la ejecución de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, junto con sus homónimos de las comunidades autónomas,
y lleva a cabo pues, más de 700 proyectos actualmente en marcha. Y además pues, tiene tiempo para vivir y para dormir. A mi derecha también está don Óscar Flores Guri. Él es ingeniero informático, doctor en biomedicina y Executive MBA, es CEO y cofundador de Genomcore, empresa pionera en España en la gestión y análisis de datos biomédicos, genómica y bioinformática aplicada al sector de la salud, donde ha implementado, además de varias plataformas genómicas utilizadas por distintas comunidades autónomas, la tecnología subyacente del nodo central de SIGENES y la Biblioteca Nacional de Variantes. Así que, cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes a todos y agradecer, como siempre, a la Sociedad Española de Informática de la Salud que haya contado con nosotros pues para este formato que yo bueno, me estreno porque en esto de los plenarios pues nunca he participado, así que bueno, pues siempre hay una primera vez. Además, bueno, me hace especial ilusión que el moderador pues, pertenezca a FACME, con el que bueno, hemos establecido desde la Secretaría General de Salud Digital un convenio precisamente pues porque somos muy conscientes de la importancia de que, pues que se conozcan todos los proyectos que estamos llevando a cabo en la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, por supuesto con la ayuda de todos los profesionales médicos que forman parte de FACME y pues FACME nos va a ayudar también a esa difusión de esos proyectos entre sus profesionales, con lo cual pues tengo que agradecer doblemente que haya una persona aquí también moderando la mesa de esta organización. Y bueno, pues empezando un poco a entrar sobre el tema que vamos a comenzar a tratar. Bueno, queríamos explicar brevemente, antes de empezar un poquito más a explicar en detalle lo que estamos haciendo en el Ministerio con Genomcore, con nuestro socio tecnológico, por el porqué de SIGENES. La adenda del PRTR aprobada por la Comisión Europea en el año 2023 se estableció, y así lo pidió específicamente la Comisión, pues la posibilidad de implementar un sistema que facilitara el intercambio de información genómica a nivel nacional. Hay un hito específico donde está incluido el desarrollo y la implementación de este sistema de información. Además, pues tenemos la suerte de contar con una cierta financiación que se ha distribuido a las comunidades autónomas en la práctica totalidad. Son 23 millones de euros para implementar o facilitar la integración de los sistemas de las comunidades en esta biblioteca de variantes, de la que hablaremos un poquito después. Y luego el Ministerio de Sanidad, pues con los 4 millones restantes, implementa precisamente esta biblioteca de variantes y además pues el modelo de gobernanza que va a aplicarse cuando esté definido, o cuando esté implementada del todo esta biblioteca de variantes, que tendremos que definir todavía ante todos. Y bueno, la otra parte de la inversión, la misma inversión PRTR, pues veis que está ya más focalizada a comprar los equipos para implementar la ampliación del catálogo de pruebas genéticas, y esta parte pues la lidera lógicamente nuestros compañeros de la Dirección General de Cartera, que son los competentes para ello. Bueno, además de la biblioteca de variantes genéticas, bueno, básicamente y muy resumido, que seguro Óscar luego lo explicará muchísimo mejor,
Nuestro objetivo es que allí tengamos información genética de cada una, aportada lógicamente por cada una de las comunidades autónomas, convenientemente anonimizadas. Los profesionales expertos en genómica que nos están ayudando a definir esta biblioteca de variantes pues han considerado que lo más interesante era comenzar por el cáncer hereditario seguido del no hereditario, estamos ahora en ese momento, y lo próximo que vamos a abordar dentro de esta biblioteca de variantes genéticas es esta rama de la farmacogenómica. Ya un poquito fuera de la biblioteca de variantes, pero dentro de esta línea de trabajo, pues es lógicamente imperioso pues, poder normalizar toda esta información genómica que vamos a tratar de forma agregada, dado que hasta ahora pues, esta normalización no existía a nivel nacional. Hay algunos estándares internacionales que Óscar nos comentará seguro mejor, pero a nivel nacional pues, no teníamos definido cómo tenía que ser esa estandarización y, por lo tanto, pues, por eso estamos trabajando en esta línea. Y además de la estandarización de los procesos de anotación, os comento también que nuestra intención es trabajar también en un informe específico de información, valga la redundancia, genómica, que se incluiría en la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, porque así lo exige el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, aunque para eso, que comentaré un poquito después, pues tenemos un poco más de tiempo que para las otras colecciones de datos que tenemos que poner a disposición o preparar dentro del Reglamento Europeo de Datos de Salud. Pero tenemos que empezar ya, lógicamente, porque es un trabajo ingente y, además, porque ahora disponemos de financiación específica para ello. Pues muchas gracias a todos y a las 6 por la invitación. Siguiendo un poco lo que comentaba Noemí, bueno, vamos a intentar explicar el por qué SIGENES es realmente un proyecto pionero quizá a nivel mundial. Pero para ello debemos de entender qué hacemos en SIGENES, en los diferentes niveles donde estamos trabajando. Y vamos a empezar con lo más básico, que es que si SIGENES es una Biblioteca Nacional de Variantes, pues explicar que una variante sencillamente es un trozo de nuestro ADN, un fragmento de nuestro ADN que varía respecto a una referencia. No pasa nada, no tenemos un solo genoma. El genoma humano no es uno, cada uno tenemos nuestro genoma y por eso somos diferentes. Pero necesitamos alguna forma de referirnos a pequeños cambios que ocurren, o pequeños o grandes, que ocurren en nuestro ADN para que los facultativos y científicos puedan definir por qué pasan determinados fenotipos, determinadas cosas, por qué tenemos los ojos de un color, por qué tenemos un cáncer, por qué tenemos una probabilidad de tener determinada enfermedad, en función de cómo cambian estas letritas, ¿no?, de nuestro ADN. Por la cual cosa, vamos a ver ahora el proceso de lo que sería la detección o la clasificación de variantes que se ha hecho hasta ahora y que ahora se está internalizando desde el Sistema Nacional de Sanidad, como se ha comentado, desde la iniciativa SIGENES. Pero esto es un problema, digamos, que veréis que no es muy complicado, es un problema típico departamental. Cualquier laboratorio del mundo que trabaje en genética utiliza este protocolo o este flujo de trabajo, y es lo que sencillamente ahora se está implementando desde las diferentes comunidades autónomas como si fueran superlaboratorios, ¿no?, que integran diferentes hospitales y diferentes sistemas regionales de sanidad. Empezamos por la muestra. Evidentemente necesitamos una muestra de sangre, una muestra de saliva, una muestra de un pelo, de un cabello, y a partir de aquí extraemos el ADN. Y esta es un liquidito, es una molécula. Esto lo introducimos en una máquina, en un secuenciador. Y este secuenciador hace un proceso biotecnológico para leer lo que hay ahí dentro. Lo lee como puede. Existen diferentes tecnologías, pero todas tienen en común que no pueden leer el genoma completo seguido. Lo que hacen es leer trocitos que posteriormente, a través de herramientas computacionales, lo que aquí ponemos pipeline bioinformático, se van montando como si fueran un puzzle para tener, bueno, nuestro genoma y, por lo tanto, las discrepancias, las variantes respecto a la referencia. Por la cual cosa, hecho este proceso, tenemos unas variantes que observamos en un paciente determinado. Estos son unas variantes reales, de una persona determinada, que pueden llegar al facultativo.
Claro, este proceso puede arrojar del orden de centenares de miles de variantes. Es imposible que un médico pueda analizar todas estas variantes así, ¿no? Es una información que no es cruda, pero es muy bruta, no tiene un valor diagnóstico per se. Tenemos que hacer otro proceso, un proceso que llamamos análisis terciario, que es clasificar estas variantes. Hemos de saber que hay muchísimas que son benignas, que no pasa nada, que están allí, que no sabemos qué son, pero no están asociadas a una patología. Y hay quizá unas poquitas que son sospechosas o que no sabemos qué son, y algunas que, muy pocas, 1, 2, 3, que son patogénicas, que causan la enfermedad. Este proceso, evidentemente, si es un facultativo que sabe lo que está buscando, puede ir a buscar si ocurre esta variante, pero lo más normal es que pasemos una anotación automática que se llama, es decir, cruzar esta información con otras bases de datos para que salga rápido esta clasificación que damos a cada variante, para llegar a lo que todos queremos, que es el informe, la variante que causa esto, o si es negativo, o que podemos descartar que haya una enfermedad causada por una variante genética, etc. Y esto es lo que, en primera instancia, se va a reportar a SIGENES. Esta parte de hemos encontrado esta variante patogénica o probablemente patogénica o de un significado incierto, pero que sea sospechosa, y la hemos encontrado en este paciente, no en este paciente, con datos anonimizados, pero vamos a reportar esto. Aquí hay un segundo proceso. Derivado de este proceso de curación de las variantes, se genera un dato que, si lo vemos desde un punto de vista externo, los científicos, ¿no?, la comunidad científica, la comunidad médica, durante muchos años ha ido curando variantes, ha ido identificando variantes que se han reportado en bases de datos, algunas públicas, algunas privadas, la mayoría públicas, donde nos permiten saber que cuando pasa este cambio de letrita en esta posición del genoma, pues tengo una predisposición elevada de tener un cáncer de mama o tengo una predisposición elevada de tener un problema cardíaco. Esta información, que está en bases de datos externas, es la que introducimos en el proceso este de análisis terciario de curación manual de las variantes. Pero claro, ¿aquí qué pasa? Ahora imaginad que os viene, que sois médicos o que sois facultativos de un laboratorio de genética y os van llegando rutinariamente las mismas variantes, os van apareciendo las mismas variantes. Claro, no es solo reportar la variante, también hay un texto asociado, una interpretación, un contexto, un curso diagnóstico, etcétera, que es una metainformación que muchas veces es, para que me entendáis, copy-paste, ¿no?, copiar y pegar de otros informes. Por la cual cosa, que se suele hacer en los laboratorios, guardo esta información en mi base del conocimiento como una variante curada, de forma que cuando yo veo que pasa esta variante a un determinado paciente, automáticamente ya sé lo que tengo que decir. Y no tengo que estar pensando cada vez que me encuentro una variante con una determinada clasificación de la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Esto es sencillo. Esto es un proceso quizá diferente a otros procesos clínicos, pero es un proceso bastante sencillo, intensivo computacionalmente, pero sencillo de implementar. Claro, esto es un hospital, esto es un laboratorio, esto es un sistema cerrado, el que queráis, pero un sistema cerrado, que se nutre de datos del exterior y que genera conocimiento. Claro, pero SIGENES no es esto. Es también esto, pero no es solo esto. SIGENES es una genómica en red. Y en red quiere decir que estamos haciendo este proceso 18 veces en cada una de las comunidades. Evidentemente, cada comunidad lo hará en diferentes hospitales, en diferentes centros, en diferentes laboratorios, etcétera, pero desde un punto de vista externo lo veremos como una sola comunidad. Y las 18 comunidades comparten esta información. La información de lo que he visto, que esto es trivial, yo he visto y he catalogado esto de esta forma, pero también tienen la oportunidad de compartir el conocimiento interno que cada una de ellas tiene de cómo reporta esta variante. Porque hasta ahora nada nos aseguraba que la misma variante se reportara o se clasificara igual en el País Vasco que en Andalucía. Con este sistema no solo podremos ver que se han reportado casos en diferentes sitios, sino que tenemos la oportunidad de compartir el marco teórico, la notación teórica, la clasificación teórica que los diferentes centros están generando de forma agregada a nivel nacional. Esto, si antes era análisis primario, secundario y terciario que pasa en el contexto de un laboratorio,
Pues nos hemos inventado este palabra del análisis cuaternario. Es algo que no existe. La comunidad científica no considera este análisis cuaternario. Por la cual cosa España está siendo realmente está haciendo un proyecto realmente pionero a nivel internacional que no se ha hecho en ningún sitio desde un punto de vista asistencial, sí que se ha hecho desde un punto de vista investigador, pero no como fuente primaria un sistema nacional de sanidad, haciendo un trabajo de coordinación de cómo vamos a clasificar una variante cuando la encontremos. Y esto, que es tan sencillo de explicar, pues es difícil de implementar, porque ya no es un problema tecnológico solo. La tecnología es lo de menos, es un problema de ponernos de acuerdo, de gobernanza. Y de aquí viene el título de esta charla, ¿no?, de lo genómico a la gobernanza. Pero este problema, en genética, es fácil, porque os he explicado en 5 minutos lo que es una variante genética y cómo se calcula. Esto es facilito, pero es que la genómica es la punta del iceberg de la medicina de precisión. La genómica es muy bonita porque nunca cambia, y si cambia es porque hay mutaciones y porque es un caso un poco anormal. Pero realmente estamos tratando de una información básicamente estática, un genoma por persona. Pero las personas también tenemos células que cambian, tenemos diferentes metabolitos en función de lo que comemos, de si tomamos del sol o no, tenemos órganos que se van envejeciendo, vivimos durante muchos años y todo esto va generando capas y capas y capas y capas de datos con mayor complejidad durante un tiempo determinado. Claro, la genómica es fácil, pero la medicina de precisión no solo vive de genómica. La genómica es el caso más fácil, es el caso, digamos, de primero de carrera, de decir, oye, mira, vamos a implementar esto para personalizar el tratamiento de un paciente. Lo realmente complicado viene ahora, porque todos estos datos no son datos que se generan en un sistema, son datos que se generan en un paciente. Cada paciente genera esta pirámide de datos. Y aquí es donde empezamos a ver dónde está el problema del futuro. Es un problema que, desde otro gran proyecto que se está haciendo desde el Ministerio, como es Únicas, se está tratando de una forma completamente diferente. Hasta ahora estábamos tratando la vertical de la genética. Únicas trata la horizontal del paciente, pero solo en enfermedades raras, solo para un tipo determinado de pacientes con un determinado flujo de tratamiento. Claro, os podéis imaginar la complejidad de todo lo que queda en medio y el punto final de tratar de forma personalizada en todos los casos posibles, con todos los datos posibles, a todos los pacientes de España. Este es el reto donde estamos yendo a día de hoy. Gracias, Óscar. Bueno, por completar, y bueno, esto sonará porque el secretario general acaba de hacer referencia pues, a nuestra posición en el informe de la Digital Decade. Recuerdo, como comentaba antes, que uno de los retos que nos quedan es precisamente este uso secundario de los datos, de los cuales pues toda la colección de datos genómicos no es ninguna excepción. Lo que pasa es que es verdad que la Comisión, consciente de la complejidad que entraña y que Óscar ha explicado fenomenal, estos datos genómicos y su tratamiento, pues nos ha dado un tiempo largo, ¿vale?, para adaptarnos y poder utilizar estos datos genómicos para uso secundario, evidentemente para los usos que el reglamento establece como aceptados, porque hay algunos que están expresamente prohibidos y se encuentran ahí en esta norma. Como veis, datos genómicos, datos ómicos, pues los tenemos que tener para el año, el año 2029-2030, más bien 2030, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos unos pocos más de años para prepararnos. Pero bueno, creemos que, como comentaba Óscar, pues esta biblioteca de variantes, que además es novedosa a nivel mundial, bueno, pues a la Comisión Europea creemos que puede encajarle, por supuesto, dentro de los objetivos del hito que nos ha propuesto, porque eso es lo primero, pues se nos ha dado una financiación para realizar o para llegar a un cierto resultado, que es esta biblioteca, pero bueno, pues nos encargaremos también de explicarles que esto va un poquito más allá.
Es decir, que esto es un poquito la base para establecer ese intercambio de información genómica, no solamente a nivel europeo, sino incluso con otros países cuando estemos preparados para ello. Además, toda esta gobernanza compartida que nos va a pedir también los datos genómicos, ¿por qué? También es importante pues, para esta innovación que explicaba antes el secretario, porque si tenemos estos datos genómicos curados, como comentaba Óscar, bien clasificados, pues podemos también utilizarlos para innovar, no solamente para investigar, sino también pues para que esa innovación se traslade al Sistema Nacional de Salud, evidentemente siguiendo los cauces normativamente establecidos, que son, oye, pues yo utilizo estos datos para pues realizar a lo mejor productos sanitarios que pueden ser algoritmos de inteligencia artificial o no, pero utilizo mis datos genómicos para elaborar estos productos sanitarios, luego paso mi proceso de marcado, si es que le toca pasar ese proceso, que evidentemente pues, cuando hablamos de este tipo de datos y de este tipo de productos sanitarios siempre es así. Después se realiza pues, ese análisis coste-beneficio que sabéis que realizan la red de evaluación de tecnologías sanitarias, y si el coste-beneficio pues, es el adecuado, se pueden incluso incorporar pues estos productos sanitarios como terapias digitales. Esto no es algo nuevo en la Comisión Europea, en la Unión Europea. Hay ya países que están prescribiendo estas terapias digitales. Los médicos pueden prescribir estas terapias digitales exactamente igual que prescriben un medicamento. Entonces, bueno, pues vamos hacia ello, pero además intentando, por lo menos lo intentaremos desde luego, pues que esta traslación de la innovación al Sistema Nacional de Salud sea ventajosa para el propio sistema. Es decir, parece que tiene lógica que si nosotros utilizamos estos datos de alta calidad que tiene el Sistema Nacional de Salud para generar estos productos, estos productos sanitarios, tengamos pues a lo mejor o intentemos tener pues unas condiciones adecuadas para su uso, y también en su adquisición pues unas ciertas ventajas, perdonadme la expresión, entre comillas, unas ciertas ventajas en la adquisición frente a lo mejor pues otras organizaciones que no han prestado sus datos para ello, ¿vale? Y bueno, ¿por qué hablamos siempre de la gobernanza compartida? Porque bueno, ahora os vamos a explicar un poco lo que comentaba Óscar, que es realmente lo más complejo del proyecto. Tecnológicamente, pues tiene sus dificultades como todos, pero aquí lo complejo es decidir cómo vamos a decidir, es verdad, valga la redundancia otra vez, cómo vamos a decidir cuáles son las variantes que es adecuado que formen parte de esa biblioteca y cuáles no. ¿Y quién tiene que decidir eso? Bueno, y para acabar con la pregunta, aquí nos perdonaréis que ha habido un problema técnico. La pregunta que hay en la intranet no es la pregunta que queríamos haceros, entonces, a ver cómo lo hacemos ahora para votar, pero yo creo que levantando la mano también así es un poco más, hacemos un poco de estiramientos, que también va bien, ¿no? Como decíamos, el reto ya no es puro tecnología. En esta sala hay un montón de empresas capaces de implementar retos tecnológicos completos. Los temas presupuestarios siempre son retos, porque el dinero es un recurso escaso, pero no es un reto, es simplemente una gestión de recursos. Los estándares de interoperabilidad están allí para hacerlo. El problema real que tenemos a la hora de hacer decisiones sistémicas que impliquen consensos es el tema de la colaboración entre personas. Por la cual cosa, la pregunta que realmente os queríamos hacer es ¿qué esquema organizativo permitiría equilibrar mejor toma de decisiones y su consolidación a nivel de toda la red en proyectos transversales de alta complejidad como los presentados? En el caso de Sigenes, ¿cómo nos ponemos de acuerdo a la hora de clasificar una variante de una determinada forma? Evidentemente, no es una cosa que sea una votación individual, sino que tiene que ser delegada a través de comités. ¿Qué comité? Un comité central, varios comités con autonomía técnica, en el caso de un comité central con enfoque multidisciplinar, con enfoque territorial, en el caso de comités con varios comités por áreas funcionales, por centros de excelencia.
Y entonces aquí, pues no sé, si queréis, ¿cuánta gente piensa que deberíamos tener o que la mejor propuesta? Evidentemente nada es blanco-negro, siempre es un mix. Ya sé que la respuesta correcta es todas son correctas, pero ¿quién piensa que, levantad la mano, que es mejor un solo comité central? A ver. ¿Vale? Venga. ¿Quién cree que es mejor varios comités con autonomía técnica? Más. No sé cuántos, pero más. Vale. Y si vamos ahora asumiendo que vamos con varios comités con autonomía técnica, ¿quién cree que es mejor por áreas funcionales? Poquitos. ¿Y por centros de excelencia? Más. Bueno, pues aquí tenemos el empirismo que buscábamos. Pues ya está. Muchísimas gracias y nada, quedamos a tu disposición. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala para los ponentes? Aquí veo. ¿El micro? Ahí hay un micro. Ya viene. Que tenerlo a mano. Sí. Bueno, es un comentario. Era una tercera opción de que hubiera un comité armonizador y comité con autonomía técnica. Algo así podría ser también interesante. Vale, era solo eso. Por aquí había otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Me ha encantado ver lo del enfoque multidisciplinar. Mi pregunta es si se ha tenido también en cuenta el incluir asociaciones de pacientes. Gracias. Pues, bueno, mira, precisamente hacemos esta encuesta así, bueno, pues de andar por casa también por saber un poco cuál es la opinión de los presentes, porque, bueno, estamos pensando cómo debería de ser. Evidentemente tiene que ser, tiene que tener ese comité o comités tienen que tener unas ciertas características, por ejemplo, que perduren en el tiempo. O sea, lo que no puede ser es crearlos ahora, pues porque ahora estamos con este proyecto y ya está, y dentro de 2 o 3 años, pues que desaparezcan, ¿no? ¿Cómo incorporar aquí a las asociaciones de pacientes? Yo creo, pero esto ya, vamos, es una opinión personal, que podría ser, o que de hecho lo es, incluso más interesante la participación de las asociaciones de pacientes en el propio desarrollo, no tanto tecnológico, por supuesto, pero sí organizativo, de la gestión de la propia biblioteca de variantes. Es decir, cómo tiene que realizarse primero cómo tiene que realizarse esa consulta a la biblioteca de variantes, punto número 1, y punto número 2, cuáles son las variantes que se consideran que pueden ser más interesantes después de la del cáncer y las de la farmacogenómica que habíamos comentado. Yo por lo menos mi idea de cuando hablamos de comité, aunque sea con enfoque multidisciplinar y territorial, o
o lo que yo pienso es que tiene que ser pues un comité que al final sea capaz de tomar ciertas decisiones con un cierto enfoque científico. Entonces, las asociaciones de pacientes sí que pueden aportar su visión, pero desde luego, o sea, quiero decir desde un punto de vista, claro, de usuario, y sí que pueden transmitir pues a la organización del proyecto, en este caso nosotros, por qué es importante que nosotros hagamos esto y para qué. Eso sí que lo considero crucial. Más que a lo mejor que un paciente pueda decidir si esta variante es adecuada o no, porque a lo mejor no tiene ese conocimiento. Incluso a veces, en nuestra experiencia, lo que nos pasa cuando trabajamos con asociaciones de pacientes es que el paciente, especialmente, bueno, no todos los pacientes, se preocupan mucho por su enfermedad, por la cual cosa se informan muchísimo y ven cosas que no solo pasan en España, sino que también pasan a nivel internacional. Y a veces te vienen, oye, ¿por qué no tenemos aquí esta técnica que ha publicado el doctor este de la clínica esta de Estados Unidos tal? Y tú a veces, por la presión del día a día, por lo que sea, pues no has visto esta información y te añaden un punto de vista que luego lo contrastas a nivel científico y a nivel médico y todo el mundo está de acuerdo. Sí, no, esto está muy bien, tal y cual. O sea, el poder de información que tiene una red de pacientes es realmente un factor muy importante a tener en cuenta. Muy bien, ¿alguna cosa más? Sí, otro comentario. Noemí, a lo mejor lo habéis tenido en cuenta. Actualmente en España se está desarrollando cierta iniciativa de medicina de precisión en el ámbito de investigación con 3 programas fundamentales y hay uno de ellos que es Impact Genómica, que va un poquito más allá de la investigación, porque de hecho está diagnosticando nuevos diagnósticos que ya está en el ámbito de la asistencia. Por la cara que está poniendo entiendo que es un actor relevante en un momento dado de conexión con Sigenes, ¿no? Bueno, de hecho, el doctor Carracedo fue un poco el que nos indicó qué era lo que faltaba dentro de esa red de Impact Genómica, que ya llevaba bastante más tiempo funcionando. Él fue un poco, y su equipo, los que nos dijeron, oye, pues mira, nos falta esta cosa, nos falta esta otra. Precisamente nos falta que trabajéis o que alguien trabaje esa interoperabilidad de la información sanitaria dentro del sistema, de la información genómica dentro del Sistema Nacional de Salud. Ahí podéis ayudar. Nos falta un informe genómico ad hoc que se pueda incluir en la historia clínica. Pues eso también falta y eso ya nos lo indicó el doctor Carracedo en su momento. Y el consentimiento informado que vamos a utilizar aquí en este proyecto es precisamente el de Impact Genómica. Ya la última pregunta, porque nos salimos de tiempo. Muy rápida, por favor. Sí, más que una pregunta es un comentario. Bueno, gracias por la información y la presentación que habéis hecho. La reflexión que yo hago es, habéis planteado una gobernanza centralizada o descentralizada, cuando yo creo que hay un modelo que parece ser que está dando resultado, que es como lo que ha presentado ahora Juan Fernando, de un modelo donde hay un gobierno centralizado, compartido con los distintos servicios regionales, y donde cada una de las comunidades, o bien por áreas funcionales o por centros de excelencia, o por motivos multidisciplinares, lideran un trabajo concreto. O sea, yo no plantearía un modelo disyuntivo de centralizado o descentralizado, un modelo donde haya una centralización que gobierne los aspectos de interoperabilidad, de normalización, de definición de estándares, que es un trabajo que yo creo que sí que merece la pena centralizar, y sin embargo luego haya un gobierno descentralizado donde distintos equipos, por características de experiencia, de áreas funcionales, sean los líderes en ese modelo, que es lo que ha planteado Juan Fernando y que yo creo que está teniendo éxito. Nada más. Gracias. Evidentemente, esta es la respuesta correcta. Lo que pasa es que entenderéis que para crear debate queríamos tomar falsas dicotomías, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer el ver que parece fácil lo que no lo es. Muchas gracias. Y ahora pido que suban la doctora Irune Ruiz Díaz y don Juan Carmona Fernández, por favor. Venga.
Y a continuación pues me va a suceder Ignacio López. Bueno, como veis, yo no soy Irune. Irune se va a conectar remotamente y lo que queremos hoy compartir es el método socrático que dice Jesús y cómo compartir una experiencia puede aportar ideas, puede aportar información a las personas que puedan estar desarrollando soluciones similares. En este caso, la pregunta que se ha expuesto es ¿cómo mejoraría el proceso diagnóstico oncológico a través de anatomía patológica en 2030? Y en estos momentos la principal respuesta, la que más impacto va a tener, claramente indican a través de las herramientas de ayuda al diagnóstico y la inteligencia artificial. El segundo, que también es relevante si lo veis ahí, habla de la interoperabilidad e integración con imagen médica. Entonces, podemos pasar, si queréis, a la presentación. La idea básicamente sería dar una visión de una experiencia de la implantación de la transformación digital en el Departamento de Anatomía Patológica de todo lo que es una comunidad autónoma. Ha finalizado hace muy poco y esto tiene sus luces y sus sombras, que es lo que queremos compartir. Fundamentalmente, si podemos poner el PowerPoint desde el principio, esa es. La idea es el cáncer, y el cáncer realmente es lo que más nos llama la atención como el gran problema político que se presenta en muchos lugares. Si me permitís, voy a adelantarme, que estoy como más cómodo. Sí. Bien, el cáncer. Pasamos a... Va a haber tres primeras partes. Una primera que es la estrategia de Euskadi, del País Vasco, que debería de hacerlo probablemente más una persona representante de las políticas del País Vasco, pero yo como observador externo, que es a lo que me dedico en mi trabajo como Relaciones Institucionales en Filis, he observado con datos que voy a compartir con vosotros cuál ha sido una visión de muchos años que ha llevado, en este caso como parte de esa estrategia, a la transformación digital de anatomía patológica y de impacto que después veremos en qué consiste. La doctora Irune Díaz nos va a hablar también de, como profesionales, cuáles son los problemas que tienen los profesionales, los patólogos, para abordar la demanda que veréis en estos momentos que viene como un tsunami, y veremos también los aspectos relacionados con el desarrollo del procedimiento y la colaboración que ha tenido que haber en la transformación con las personas. Y eso lo hará Juan, que yo lo presentaré más adelante. El cáncer, veis que el cáncer efectivamente pues crece a raíz de un 3%, si no lo veo mal, anualmente. Es decir, es una de las... El cáncer son muchas enfermedades distintas, ¿no? Y con diferentes, digamos, orígenes. Pero es verdad que el cáncer lo define y lo diagnostica un patólogo. Por tanto, todas las estrategias agregadas de lucha contra el cáncer, al final, en muchos de los casos, el diagnóstico puro lo decide un profesional, que es un anatomopatólogo, que define el nivel de gravedad, el nivel digamos, de agresividad de ese cáncer, y, por tanto, de ahí va a depender la terapia que le pongan los oncólogos, los radioterapeutas o quien fuese. Por tanto, fijaros lo importante es que es este papel. Por eso creo que es importante decir de dónde parten ahora y cuáles son los retos de estos profesionales que están abordando en un mundo médico de transformación brutal. Vemos que, afortunadamente, muchos se van curando, la supervivencia va creciendo, pero, insisto, el patólogo es una parte fundamental de este concepto de cáncer. Fijaros, aquí he puesto una de las primeras acciones estratégicas que decidió el País Vasco, que es el desarrollo de una red de diagnóstico biológico en Osakidecha. Aquí he visto a Merche Alfaro, que está por ahí en algún lugar. Merche era y es miembro del jurado que ofrece los premios Profesor Barea. Uno de esos premios ese año es, por eso he puesto el logo de la Fundación, fue en la red de diagnóstico biológico, en el cual transformaban completamente más de, creo que son 18
de 14 laboratorios y 11 servicios de transfusión y 11 de anatomía patológica, o sea, una gran dispersión de microcentros a 6 unidades de gestión clínica, donde definieron las unidades relativas de valor, establecieron medidas de actividad, establecieron una forma distinta de trabajar conjuntamente, y esto fue un hito que algunos lo recordaréis porque fue un cambio muy importante en la estructura de una organización desde un punto de vista de una comunidad autónoma, multihospital. Eran muchos centros y unos cambios que afectaban a personas, y se abordó. Asimismo, se incorporó lo que es el cribado de cérvix, que fue uno de los primeros a nivel nacional también, y nuevas técnicas en anatomía patológica. Posteriormente, esto fue en 2016, el 18 lanzó el Plan Oncológico de Euskadi. Fue el primer plan que yo al menos he visto escrito de una comunidad autónoma. Definían claramente que la primera causa de muerte en el País Vasco era oncológica, no cardiovascular. Definía además cuáles eran las transformaciones necesarias que iban a ocurrir, y ahí se hablaba claramente del trabajo en red de estos 5 centros, unidades de gestión clínica, la integración de algún hospital que estaba fuera de la red, como el Hospital Oncológico de San Sebastián, la creación de una serie de estructuras que cambiaban la forma de trabajar, o sea, el proceso. Juntaban el proceso, juntaban también transformación en las personas, y había todas unas políticas que hacían que este plan fuese orientado a mucha mayor efectividad, etc. En este caso, la verdad es que no veo bien allí lo que ponía aquí, la integración, en la parte de sistemas de información hubo un papel, que si lo veis está perfectamente especificado, donde se potenciaba la integración en la historia clínica de todo lo relacionado con el cáncer, potenciación de la gestión de los comités de tumores y facilidad de interoperar, y la aplicación concreta de Oncovide, que era una relacionada con la marcogenómica o farmacoterapéutica, que estaba relacionada con la integración de la información en la historia clínica. Por tanto, fenomenal. Un poquito más para acá, sí. Por tanto, fijaros, ese plan que se lanzó era un plan que tenía, en muchos casos, pues unos planes de sistemas de información, que esta es la parte de la izquierda, había perfectamente definido qué iban a hacer, recursos, en la parte de la derecha arriba, es cuántas maquinarias, cuántos equipos de resonancia, de aceleradores lineales, etcétera, voy a tener en 10 años, de 2018 a 2028, y la medida clara con unos elementos claros de decir de cómo está afectando anualmente las diferentes neoplasias en hombre y en mujer. Esto quedó truncado en los tiempos y en los plazos por un suceso que hemos comentado, la pandemia. La pandemia nos paró a todos, hizo reforzar la necesidad de tener estructuras muy resilientes, y claramente surgieron ya ahí unos dineros que primero ayudaron en la parte derecha a través del INVEAT a todo aquello que estaba previsto hacer en 10 años, se hicieron prácticamente en 2 años, se compraron aceleradores lineales, TACs, etcétera, pero sobre todo también se pusieron en el plan acciones como era la transformación digital, primero una primera fase, digamos, de desarrollo más de la parte de laboratorios que faltaba, y después una transformación digital de todos los laboratorios de anatomía patológica del País Vasco. Por tanto, esto finaliza ahora, prácticamente en octubre, ha sido la última fase, el último hospital que se ha adherido. No vamos a contar grandes historias, pero sí la experiencia, que es lo que creo que enriquece aquí, en este foro, de cómo ha ido, cuáles han sido los retos principales, cuáles han sido las percepciones. Esto no está ahí, simplemente ya se anunció a final en septiembre, digamos, de que iba a haber un nuevo plan integral, que esto el pasado viernes se decidió el Plan Oncológico Integral 2030 del País Vasco. Es una continuidad del anterior, pero fijaros que sigue habiendo una visión clara que tiene que ver con las métricas, con el modelo asistencial, con las métricas, etcétera, y que tiene una visión completa y 360 de la transformación de los procesos, de las personas y de la tecnología asociada. Ahí es donde se encaja la parte, digamos, que vamos a hablar, que es la anatomía patológica abordada como una comunidad autónoma completa, como una forma de trabajar en red, que no solamente ve un hospital, sino una red de hospitales y un grupo de profesionales que pueden colaborar. De hecho, en este nuevo plan se habla ya de lanzar el cribado de próstata. Yo no conozco ninguna comunidad autónoma que lo haya lanzado. El País Vasco va a ser el primero, que implicará una carga adicional de trabajo en los patólogos. Podrán que revisar más de los 3.000, 4.000 próstatas que tenemos allí diagnosticadas al año, con todos los cribados previos. Por tanto, la reflexión es
abordar un proyecto a través de una comunidad autónoma completa. Tiene probablemente ventajas a la hora de transformar la forma de trabajar agregada en red. Las soluciones tecnológicas tienen que venir detrás con una visión estratégica consolidada que vaya para un fin concreto, no para tener digitalizado, sino porque hay todo un plan detrás. Y el modelo, digamos, que puede verse aquí, ya hemos hablado de únicas, es que este tipo de especialidades con la hiperespecialización necesaria probablemente se puede trabajar en red con centros muy especializados en neoplasias, en ciertos cánceres más complejos o en grupos de especialización entre profesionales. Yo me callo aquí ya porque ya me he pasado demasiado en esto. Entonces, queríamos dar paso a Irune Ruiz, es la jefa de servicio de la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Donosti, de Guipúzcoa, es vocal de Anatomía y Patología del Comité Técnico de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidecha, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y además en su actividad asistencial es especializada en patología mamaria y genopatología. Entonces, simplemente, Irune, no sé si si nos escuchas, si puedes conectarte. Se escucha perfectamente ya. Lo único quizás si para poder compartir tu presentación, si quieres poner... Vale. ¿La estáis viendo? No. Ahora sí. Pero vemos... Ahora sí. Pues cuando quieras. ¿Ya? Sí. No sé si estáis viendo en presentación tipo pantalla completa. No. ¿No? Pues no sé por qué no me obedece esto. A ver. ¿Ahí? Perfecto. Vale, pues nada. Bueno, primero daros las gracias a la organización por permitirme participar en estas jornadas y luego a los participantes pedirles disculpas por no haber podido asistir de forma presencial. Y nada, solo estas dos cosas solo para empezar. Y ahora paso a continuar la presentación compartida con Ignacio y con Juan. Para las personas que no conozcan en la sala la anatomía patológica, os diré que es una especialidad de diagnóstico que abarca todos los ámbitos de la enfermedad y que como tal permea a todos los niveles de la atención médica, desde las consultas más especializadas hasta los centros de salud. Además, en los últimos años ha adquirido una relevancia especial en el diagnóstico de tumores, ya que es la piedra angular en la medicina de precisión, que tiene dos puntos críticos: un diagnóstico específico y la selección de un tratamiento. Actualmente, los patólogos, entonces, por esto que os he comentado de nuestra relevancia en el diagnóstico de los tumores, pues nos enfrentamos a un gran incremento en la complejidad de los diagnósticos, ya que al estudio histológico, ahora mismo los diagnósticos se hacen como por capas. Entonces, al diagnóstico histológico hay que sumarle otras capas de información y esto sucede en un contexto de disminución global del número de patólogos. Quizá no sea pues una información que se comente, pero el número de patólogos ha disminuido de una forma muy llamativa. Es una especialidad que es compleja y dura, que la vanidad te la tienes que cuidar tú mismo, porque el paciente nunca te dice muchas gracias, doctor, por un diagnóstico que supone a lo mejor una sentencia. Entonces, bueno, pues es una especialidad que ahora mismo no es de las primeras que se ocupan. Además, bueno, pues podemos, si ahora mismo preguntamos en muchos hospitales de este país, habrá plazas vacantes en anatomía patológica en un gran número de ellos, y esto además es un reflejo de lo que sucede también en Europa. En Europa ahora mismo hay plazas en Dinamarca, en Suecia, en Alemania, hay plazas de patólogo vacías en muchos hospitales. Yo creo que precisamente en este contexto es donde la patología digital emerge como una solución transformadora de trabajo, ya que
facilita la colaboración entre patólogos y conjuga la necesidad de una alta especialización con un tiempo de respuesta adecuado, optimizando los procesos diagnósticos. Si ponéis en ChatGPT ventajas de la patología digital, es muy probable que os salga una imagen muy parecida a esta y seguramente os ofertará haceros gráficas y Spike y esas cosas que hace el ChatGPT. Pero bueno, básicamente lo que todos podemos intuir de lo que significa la digitalización en anatomía patológica es que optimiza los flujos de trabajo, por supuesto una mayor rapidez de acceso a las imágenes, un almacenamiento y una organización más eficiente, una mayor precisión y reproducibilidad por la posibilidad del uso de herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en el contexto de cuantificación y la estandarización que esto permite. Además, esta utilización de herramientas de inteligencia artificial es la base de la patología computacional. Además, bueno, la telepatología que permite segundas opiniones de forma inmediata, consultas multidisciplinares, formación de grupos de trabajo, colaboraciones y además una gran mejora muy evidente en las áreas de formación. Yo he preguntado a mis residentes en la última sesión del servicio qué opinaban y me han dicho que lo viven como una gran mejora para la docencia. Al final, yo creo que todas estas ventajas redundan en aspectos cualitativos que están relacionados básicamente con la mejora diagnóstica y con la equidad. Me van a permitir que les muestre de forma muy visual cómo es mi puesto de trabajo en la actualidad. En la parte de la izquierda tienen una pantalla en la que se muestra pues una imagen de una biopsia de mama de cualquiera de las que diagnostico todos los días. Con esta imagen yo puedo jugar con solapamientos, con medidas, con enfrentarlo a casos similares. Puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial, como he dicho antes, para cuantificar biomarcadores, el índice de proliferación, los receptores hormonales que definen un tratamiento específico. Puedo básicamente mejorar mucho, vamos a decir, mis posibilidades de diagnóstico. Y en la izquierda tengo toda la información clínica del paciente que necesito para construir ese diagnóstico que he comentado al principio. Tengo la imagen macroscópica, tengo la historia clínica a golpe de ratón, las imágenes radiológicas, puedo emitir un informe y que se vuelque de forma inmediata a la historia clínica. Este es mi puesto de trabajo en la actualidad. Esto básicamente yo creo que en lo que redunda es en mejoras diagnósticas y en equidad, porque todos los pacientes van a tener acceso al mejor de nuestros diagnósticos y de forma absolutamente homogénea para toda la comunidad. Pero a esto que son evidencias muy claras de lo que supone la digitalización, yo creo que hay que añadirle el papel que juega la integración de toda esta información en los sistemas sanitarios. Mi diagnóstico se va a integrar con la historia clínica del paciente o del servicio de salud al que pertenezco. Estos datos, además, van a estar disponibles y estandarizados para ser compartidos con otras comunidades o con el Sistema Nacional de Salud. Los datos que yo genere van a formar parte de bases de datos genómicos, epidemiológicos, de registros de tumores, van a nutrir proyectos europeos como el del millón de genomas y van a incluso permitir modular áreas como los cribados, el gasto farmacéutico o cualquier otra estrategia sanitaria. Por supuesto, va a haber retos en estos procesos que son comunes a todos los ámbitos de la digitalización y quizá en mi ámbito más próximo de trabajo es muy importante el alto coste inicial de la implantación de estos sistemas. Se necesitan escáneres robustos, de alto rendimiento, pantallas con calidad de imagen de diagnóstico médico y además la digitalización lleva aparejados sistemas de trazabilidad muy exhaustivos. Supongo que
por si acaso lo voy a comentar, pero nuestras muestras no son replicables. Un análisis de sangre, bueno, pues si lo pierdes, te tendrás que disculpar con el paciente, pero bueno, siempre podrás, en la mayoría de los casos, extraer una nueva muestra. En nuestros casos, nuestras muestras son irreproducibles. Lo que hay en un área del tumor puede que no esté representado en otra, o puede ser un tumor muy pequeño, una peca puede ser una lesión muy banal o puede ser un melanoma incipiente. Entonces, para nosotros la trazabilidad es algo crucial en nuestro trabajo. Entonces, a la digitalización lleva añadido unos sistemas de trazabilidad que implican la adquisición de equipos, dispositivos, licencias, servidores, almacenamiento, en fin. Pero a pesar de todo esto, que es lo que genera la implantación de estos sistemas, en un trabajo realizado con datos de varios hospitales europeos, de Alemania, de Francia, de Italia y de España, se ha estimado que a pesar de todo la inversión realizada en patología digital se recupera en los 6 primeros años. Esta es una diapositiva que he extraído de un artículo que se ha publicado en Virchow Archives en 2025 de unos patólogos de Xavier Matías Yu, que es un patólogo catalán, y que es un trabajo que me parece muy interesante porque de alguna manera cuantifica esta inversión. Quizá Juan, si quiere, puede explicarlo con mucha más conocimiento que yo. En definitiva, bueno, yo creo que la inversión en patología digital aporta valor a la sociedad porque optimiza los recursos disponibles y permite avanzar hacia un modelo de salud más sostenible, equitativo y adaptado a las nuevas demandas profesionales y sociales. Y con esto acabo mi parte. Muchas gracias. Gracias, Irune. Vamos a pasar entonces a Juan, que es Juan Carmona, es el gerente de la UTE que ha llevado a cabo el proyecto y os va a contar más la parte más técnica. Irune ha contado más su experiencia y cómo le afecta como profesional, que es lo que queremos traer aquí, ver cómo un profesional asistencial recibe ventajas de las soluciones tecnológicas que implantamos. Y Juan, primero, 2 notas curriculares. Juan es doctor ingeniero de formación y lleva casi 10 años trabajando en la industria de la tecnología sanitaria, en concreto en Philips. Es el director de soluciones tecnológicas dentro de Philips. Agrega diferentes componentes, software, hardware, etcétera, para ofrecer soluciones, digamos, multidisciplinares. Por tanto, Juan, no digo nada más de ti. Adelante. Muchas gracias, Ignacio. Pues nada, quería dar una visión un poquito de cómo hemos planteado el proyecto. En este proyecto hemos trabajado diferentes empresas que ahora pasaré a presentar, pero antes me gustaría remarcar un poco los mensajes que ha trasladado Irune. Y es que los beneficios son tangibles. Seguramente en la parte de radiología recordaréis que cuando llegaron los packs todos teníamos claro que, por supuesto, que el caso de negocio era claro, no teníamos que imprimir las láminas. Aquí tenemos que seguir manteniendo el cristal, pero damos a esa componente de digitalización que va a permitir una mejor trazabilidad y que nos va a habilitar para la inteligencia artificial, ¿no? Para la patología computacional, como decía Irune. Muy importante también, tema de ergonomía. En esa foto vemos a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal trabajaba exactamente igual que los patólogos no digitales que trabajan hoy en día en la mayoría de los hospitales de España. Y un punto importante también en cuanto a herramientas que tienen los patólogos, el límite tecnológico del microscopio se alcanzó a finales del siglo XIX, por tanto, están trabajando un poquito con herramientas, dando un diagnóstico del cáncer o de muchas otras patologías, pero con herramientas de hace 2 siglos. ¿Qué digitalizamos? Pues igual que digitalizábamos antes la placa, en esas primeras detectores o digitalizadores, aquí tenemos que seguir construyendo ese cristal. Como comentaba Irune, es un cristal de cualquier... también indicar que cuando hay una acción quirúrgica en el hospital, siempre ese tejido pasa por el departamento de anatomía patológica, independientemente, simplemente para asegurar que es algo negativo o positivo. Ese cristal se sigue preparando, se sigue procesando, se sigue cortando y tiñendo, y ese cristal es el que digitalizamos. Pero el caso de negocio o la oportunidad que tenemos aquí es todo el ahorro que conseguimos en la parte de gestión de los cristales. En esas slides, que son tiempos reales que se han publicado en diferentes hospitales, en este justamente son hospitales en España,
vemos claramente cómo hay esa mejora, ¿no? Porque toda esa gestión de organización de los cristales por parte del técnico, de tener que repartir, también la logística del propio patólogo. No olvidemos que un cristal no es un caso. Un caso puede ir por una media de 4 cristales, pero pueden tener casos complejos de hasta 15 cristales. Todo ese es un tiempo prediagnóstico. Con la digitalización todo ese tiempo nos lo ahorramos, ¿no? Porque ese cristal va directamente al escáner y el escáner es el responsable de asignar al paciente y al caso correspondiente ese cristal, ¿no? Y el patólogo tiene a golpe de clic esos cristales y esos cristales pues ya se pueden archivar, pero ya postdiagnóstico, ¿no? Evitamos todo ese tiempo de prediagnóstico. Un proyecto básico de anatomía patológica puede partir de esa parte de suministro, esa parte de integración de sistemas desde el LIS o el SIAP y, por supuesto, que engloba todos esos servicios de integración. Pero desde la UTE lo que vimos que esto era un proyecto integral, ¿no? Que teníamos que pensar también en toda esa organización de los nuevos servicios, de adecuaciones, hablamos de horas, pero realmente eran adecuaciones de los laboratorios, ¿no? Para entender dónde deberían estar localizados los escáneres, dónde están los patólogos, ese flujo de cristales, cómo debería ir. Por supuesto, ser consultores también en todas las infraestructuras. No olvidemos también que hemos mencionado que un cristal es aproximadamente 1 giga, ¿vale? En el mejor de los casos, es un poco una media. Y, por supuesto, tenemos que entregar toda la parte de soluciones y de equipamiento diagnóstico, además de un proyecto global, entregar y además acompañar para que el éxito sea que el patólogo, de alguna manera, eche a un lado el microscopio y empiece a trabajar en digital. Y por el último punto, yo creo que fue también muy interesante, fue la propuesta de punto único de soporte. Irune, en este caso, independientemente de si el error es del LIS, del sistema de digitalización o de cualquier otro elemento que hay en el proyecto, tiene un punto único de comunicación y dar esa incidencia. La UTE estaba formada por Philips Sblada Medical, que tiene el producto YesPath, y por Ayesa, la antigua Ibermática, y yo creo que desde que empezamos a configurar esta UTE, creo que las 3 partes estábamos totalmente de acuerdo en que cada uno teníamos nuestro core y éramos expertos en cada una de las necesidades que necesitaba este proyecto. Es verdad que este proyecto, pues al final fue un concurso público, como cualquier concurso público, pero la componente especial era que era un concurso público o abierto restringido. Esto lo que hacía es que de alguna manera nos obligaba en cierta manera a ir en UTE porque tendríamos que defender la experiencia de cada una de las partes. El reto invisible fue la gestión del cambio, no es entregar escáneres. Nosotros, como Philips, tenemos 80 escáneres actualmente instalados en España. Esto, al final, eran incluir otros 15 escáneres a nuestra base instalada, pero, por supuesto, sabíamos que nos podíamos encontrar resistencias internas, que en este caso, por supuesto, nunca son de los clínicos porque están encantados de trabajar en digital, pero, bueno, hay diferentes perfiles en todo este flujo. Necesitamos un liderazgo clínico, que en este caso, la verdad, que Irune nos ayudó mucho porque tuvo una visión de este proyecto desde el inicio, de asentar las bases y de estandarizar todos los procesos, y la transformación cultural. Los técnicos, los patólogos llevan años trabajando o llevan toda su vida laboral trabajando de una manera. Un técnico puede alojar un cristal sucio al escáner. Antes lo podía hacer con los patólogos analógicos, ahora con el escáner tendremos que intentar que ese cristal sea lo más limpio posible para que esa imagen sea también lo más nítida y con la mayor calidad posible. Porque el éxito al final no es únicamente entregar los equipos, sino ese cambio de mentalidad y también de organización. ¿Claves importantes de este ecosistema? Pues al final los escáneres. Esto es indudable, ¿no? Al final yo creo que en este caso nuestro escáner es verdad que es un escáner muy robusto de alta resolución, pero también tenemos que abordar la parte de almacenamiento, plataforma de visualización, servidores y por supuesto la integración. Al final tener, como hablábamos al principio de esta tarde, tener sistemas aislados pues no ayuda, sino que estos sistemas tienen que estar totalmente integrados pues con los estándares normales, HL7 y demás. Los retos de integración eran grandes, pero es verdad que en este caso tuvimos la oportunidad también de cambiar el LIS, ¿vale? En este caso, eso implicó que tuviéramos que poner mucho foco al inicio del proyecto, pero nos ayudó que nuestro socio de la UTE fuera el proveedor del LIS y que pudiéramos hacer una integración pues, lo más compleja posible. Porque, bueno, supongo que muchos tendréis en la cabeza la integración RIS-PACS. La buena noticia es que esta integración LIS con el sistema de visor de la imagen es mucho más sencilla, no vemos agendas, no vemos salas, pero podemos complicarla lo máximo posible en el modo en el que queramos enriquecer el informe. Podemos incluso imágenes de interés tanto de la macro como de la micro, como ese cristal que estábamos hablando, lo podríamos trasladar al LIS para que ese informe sea mucho más rico. Por tanto, tenemos que enfocarnos en intentar tener la integración lo más compleja posible para que el resultado final, que sea
ese output o ese informe sea también lo más rico posible. Creo que una de las cosas que gustó en la evaluación del proyecto es nuestra sinceridad en el inicio, en el que nosotros preferíamos no empezar con un piloto al primer mes, sino trasladar o enfocarnos en esa integración con los diferentes sistemas, desplegar el LIS y luego simplemente ir conectando los diferentes centros, ¿no? Porque creíamos claramente que ese era el éxito. Una vez que llegáramos a Donosti, el centro más complejo en este caso, teníamos que tener totalmente controlado la situación del LIS y simplemente ir conectando o ir digitalizando centros. Hay retos y requisitos técnicos. Tuvimos que hacer, o en este caso, junto con Osakidetza, por supuesto, tuvimos que trabajar en esa infraestructura de red. Ahora veremos los números que para el año 2025 no deberían ser alarmantes, pero que, por supuesto, necesitan un refuerzo en algunos de los hospitales, principalmente en hospitales remotos. El almacenamiento. Vuelvo a recordar que cada cristal es 1 giga. Estamos hablando que ahora mismo el proyecto del País Vasco, que está digitalizándose ya los 5 centros, hablamos de 5.000 cristales al día. Son ahora mismo 5.000 gigas, ¿no? Que estamos, o 5 terabytes que estamos generando día a día. Al año son más de 1 millón de cristales. Por supuesto, toda la parte de seguridad y normativa. Una componente que ha pasado por encima Irune es el tema de la teleconsulta o la consulta entre otros patólogos. Para mí fue muy sorprendente porque venía yo del mundo de la radiología, cómo los patólogos interaccionan entre ellos y cómo colaboran. Cuando tienen una duda diagnóstica, mandan ese cristal físicamente a un patólogo en Madrid o a un patólogo en Estados Unidos o en Europa, en la mayoría de los casos, a los llamados POPE, y lo hacen sin ningún tipo de transacción económica. Por tanto, ellos quieren seguir colaborando de esta manera, pero sin tener que hacer que esos cristales viajen, ¿no? Pues con lo que ello conlleva. Demoras en los tiempos de diagnóstico y además tener que trabajar bueno, incluso con pérdida de cristales. Este es un poco el dibujo, la arquitectura técnica, simplemente destacar. Realmente el inicio de los escáneres pues tienen un ancho de banda de subida de aproximadamente 300 megabits por segundo, de bajada muy buenas noticias porque gracias a nuestra tecnología únicamente necesitamos 32, algo que yo creo que todos teníamos en casa a principios del año 2000. Como veis, no son un gran reto tanto de ancho de banda, pero bueno, es algo que tenemos que remarcar, ¿no? Ahí vemos los 15 escáneres totalmente conectados y esa integración de servidores virtuales en el entorno de Osakidetza, ¿vale? Porque lo desplegamos en la nube local de Osakidetza. Esto es un poco para que veáis cómo dimensionamos los cristales. Es verdad que podemos hablar de cuántos cristales hace un escáner, pero realmente el flujo de actividad de un departamento de anatomía patológica varía mucho. En verano pues, no tiene tanta actividad, hay menos proceso quirúrgico y tenemos que asumir esos picos. Por eso veis que los escáneres ni siquiera en el año 5 están cerca del 90%, ¿no? El tema de la actividad que comentaba Irune, estamos viendo de media que un laboratorio o un departamento de anatomía patológica crece en actividad una media de un 5% anual, que son muchísimos casos. Ya por último, yo creo que la colaboración fue la palanca transformadora, que nuestra metodología fue la continua retroalimentación. Cada vez que llegábamos a un sitio veíamos qué podríamos hacer mejor en el siguiente. No olvidemos que son 5 centros que realmente eran 11 centros virtuales, pero nos enfocamos en esos 5 centros o 5 UGCs, pero realmente también teníamos que integrarnos con sistemas de los hospitales comarcales. Paso rápidamente por la parte de algoritmos, en la patología computacional. Ahí veis los algoritmos que propusimos, tanto biomarcadores, lo que veis arriba es la detección del Helicobacter pylori, que es algo bastante común y bastante tedioso de diagnosticar en muchos casos. Y creo que el punto clave también en cuanto a la propuesta de algoritmos fue ese codesarrollo de algoritmos con Osakidetza, que ellos detectaran qué necesidades tenían en cuanto a patologías de detección y cómo podríamos codesarrollarlos. Esto es un poco para que veáis la realidad del calendario, que realmente cumplimos con los números, nos pidieron 24 meses, lo hemos hecho en 18, ahora mismo estamos en Basurto en las primeras semanas ya digitalizando y ya veis estos números, es simplemente para confirmaros, estos son números reales de hace 2 semanas, donde vemos, incluso en Basurto que está todavía en ese proceso de ramp-up, ya estamos llegando a esos 5.000 cristales diarios. Por último, simplemente quería quedarme con ese mensaje de que la patología digital no se implementa, se trata de co-desarrollar o co-crear con los centros porque realmente cada laboratorio puede tener sus necesidades específicas y que la tecnología es el medio, no es el fin, ¿no? Tenemos que no únicamente implementar, entregar el equipamiento, sino acompañar en este proceso diagnóstico porque si no, el patólogo automáticamente volverá al microscopio. Y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, doctor Irurne. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta en la sala, por favor? Bueno, yo me gustaría hacer una mientras que llega el micrófono a la persona que quiere preguntar. Indudablemente es un proceso largo, un proceso tedioso, pero ¿dónde os encontráis más problemas? ¿Dónde hay más dificultad o barrera? ¿En el aspecto tecnológico, en el aspecto organizativo, en el aspecto de los propios profesionales de los centros? Realmente la gestión del cambio, porque al final la tecnología nos brinda esas capacidades. Ahora, Irune, corrígeme si me equivoco, por supuesto, que te veo en la pantalla, pero realmente, ¿por qué estamos digitalizando en 2025 o por qué lo llevamos haciendo desde el año 2016 en numerosos centros? Porque la tecnología lo permite, ¿no? La tecnología, pues hemos conseguido tener una velocidad que sea igual que la experiencia con el microscopio. Realmente el único punto clave en la mayoría de estos proyectos es la gestión del cambio. ¿No se te oye? No, pero... En lo que... Sí, Ahora. ¿se me oye? Sí. Creo que básicamente la gestión del cambio a la que hace mención Juan no es tanto el cambio para nosotros cambiar de la comunión con el microscopio y el aislamiento que supone el microscopio a pasar a la pantalla. Bueno, la pantalla desde luego es mucho más cómoda. Los dolores de cuello que todos padecíamos de forma sistemática, bueno, pues ahora se han transformado en un túnel carpiano en mi caso. Pero aparte de eso, yo creo que lo que realmente cambia es la dinámica del laboratorio. Es que es un cambio radical. O sea, quizá pues es una especialidad que no se conoce, pero nosotros recibimos todos los días biopsias pequeñas, piezas quirúrgicas. Todo esto acaba convertido en pequeñas muestras que son las que corresponden a las laminillas, a los cristales que dice Juan. Y entonces, todo ese proceso es muy manual, es absolutamente manual y tiene muchos riesgos. Y yo creo que la digitalización lo ordena, pero lo ordena de una manera increíble. O sea, ahora mismo yo no tengo que preocuparme de si mi caso está completo, porque a mí no se me carga en la bandeja hasta que esto no está completo. Yo nunca voy a dejar de mirar una laminilla y perderme a lo mejor un dato diagnóstico que es relevante porque al técnico se le ha olvidado ponerlo en la bandeja, me ha puesto del bloque A o del cristal, como dice Juan, A1 a la 22 y se le ha olvidado el 17, que casualidad era el que tenía el punto de mayor infiltración y que define el estadio del tumor. Ahora mismo con la digital eso es impensable, yo lo tengo todo perfectamente ordenado, no tengo que estar pendiente de si tengo todos los cristales, si todo está correcto. O sea, para mí la verdad es que el orden es fundamental y luego agiliza mucho, agiliza todo. Puedo comprobar que puedo ver si una técnica determinada que he pedido para ver esos biomarcadores se corresponden con la realidad del corte inicial que había pedido. O sea, para mí es fundamental. Nosotros, lo ha dicho Juan, consultamos mucho, somos grandes consultadores. Porque nuestro diagnóstico es muy crítico y entonces no firmamos hasta que tenemos un argumento que podemos defender nuestro diagnóstico ante cualquier foro. Entonces consultamos constantemente y sí que somos gente que por otro lado somos muy... no tenemos problemas con atender a ningún compañero y antes esto suponía levántate, vete al despacho de otro o a lo mejor el compañero que más sabe de esto está en el hospital a 100 kilómetros y a cómo le llamo, cómo le digo, le mando una foto. Pues esto ahora se resuelve en 30 segundos. Le hago participar en un chat y vemos los dos a la vez la misma imagen y podemos aportar datos sobre la misma imagen los dos en tiempo real. Para mí eso es, la verdad, me parece maravilloso y para mí me ha cambiado la vida y estoy encantada. Muchas gracias, Irune. Yo tengo una pregunta, y es que aquí en este foro hemos hablado muchas veces de la interoperabilidad, de los estándares, de que el DICOM, etcétera. Entonces, Juan, tú que estás muy bien informado al día, ¿nos puedes contar esto en qué situación está en estos momentos? Bueno, pues yo creo que la pregunta sí, DICOM no, yo creo que la respuesta es clara. DICOM sí, aunque tenemos que poner esa coletilla de sin pérdida de calidad.
Creo que estamos todos de acuerdo en que al final, al igual que la radiología se trabajaba en DICOM, debemos seguir trabajando en DICOM. Sí que os tengo que decir que al final hay diferentes modelos de DICOM. Está el DICOM 145, que sabemos que tiene grandes ventajas con el uso del JPEG, pero también tiene algunos problemas de almacenamiento. La mayoría de cristales se van a multiplicar por 2 o por 3, ¿vale? Entonces esa gestión del almacenamiento va a ser mucho más compleja. Pero empiezan a surgir otros tipos de DICOM, el DICOM del grupo 232, que se llama DICOM XL, que nos permite tener esa compresión sin pérdida de calidad a través del formato XL, pero sí que nos permite reducir ese tamaño de imagen, ¿no? Y en las primeras pruebas, nosotros tenemos varios equipos ya en portfolio, estamos viendo que nos acercaríamos al giga, ¿no? Entonces, el tema del almacenamiento, pues no tenemos ninguna desventaja con este DICOM. DICOM sí. Bueno, muchísimas gracias y ya vamos a pasar a la siguiente parte. La pregunta. Bueno, muy rápida, por favor. Mi pregunta iba por el uso que se hace de los cristales una vez digitalizados. ¿Se almacenan o queda como reflejo real de la historia, la imagen escaneada? ¿Qué proceso tienen los cristales una vez que se ha escaneado? Si quieres te contesto yo. Sí, por supuesto. La Sociedad Española, bueno, nosotros los bloques no los eliminamos nunca, los bloques de parafina donde están las muestras de tejido no las eliminamos nunca. Cualquier hospital tiene un histórico desde el día 1 que abrió el servicio de anatomía patológica en ese hospital, pues salvo que haya habido una catástrofe de algún tipo que haya, bueno, pues que haya estropeado los bloques, eso se mantiene siempre. Los cristales, los patólogos somos una especialidad bastante conservadora. Entonces, ahora mismo la Sociedad Española de Anatomía Patológica ha emitido ha hecho un estudio recogiendo distintas sensibilidades y, bueno, en principio no hay nada que esté legislado, pero lo que promueven es el guardar las laminillas durante 10 años. Yo personalmente no soy tan conservadora. Yo creo que en mi experiencia, yo llevo un año con la digital, empezamos el 23 de septiembre del 2024 y hace un mes cumplimos el año. Yo no recuerdo haber tenido que ir a esos cristales en ningún momento. Una vez que el tejido hecho el diagnóstico, que lo he hecho en digital, que no he tenido que hacerlo desde luego nunca, he tenido que apoyarme en el microscopio para mejorar la calidad de mi diagnóstico, lo he hecho todo en digital. Y además lo hemos hecho todos, de inicio, nada de empezar poco a poco, más que el día 1, el día 24 de septiembre, todo era digital en mi servicio y así hemos tirado. Entonces, yo no recuerdo en este año haber tenido que ir a los cristales en ningún momento para recuperar ninguna imagen. Yo creo que ahora mismo pues no es necesario ser tan conservador con la conservación de las laminillas, porque vamos a guardar imagen. Creo que vamos a guardar algo que sea representativo. Hombre, quizá alguien muy purista me puede decir que en casos muy extremos se puede recuperar ADN de rascar la laminilla, pero bueno, en principio también se podría plantear si tenemos la laminilla también tendremos el bloque, que es lo que realmente es del paciente y nuestra labor es de custodia de ese material. Entonces, yo creo que por la parte de conservar material de ADN que se pueda utilizar para estudios posteriores lo tenemos con los bloques y yo no tengo tan claro que sea necesario almacenar 10 años las laminillas, pero yo os digo que esta es la recomendación de la SEA. Yo lo que voy a proponer en Osakidetza, en las próximas sesiones que tenemos, no almacenar tanto porque todo esto es dinero. Entonces, si almacenamos en la nube, almacenamos los cristales, es que no se puede pagar tanto almacenamiento, hay que ser, yo creo, un poco práctico. Tenemos los cristales, tenemos los bloques, siempre podemos encontrar esa imagen si la necesitamos. Y en cuanto al almacenamiento en la nube, bueno, pues nosotros todavía estamos en periodo de definición. Probablemente lo que guardemos sea representación de lo maligno y probablemente, pues a lo mejor una apendicitis aguda flemonosa, pues no tenga ningún sentido guardarlo. Muchas gracias, Irune. Pues vamos a pasar al último bloque. Por favor, don Juan Ramón Jimeno y Jesús Doña Fernández. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, agradeceros a todos la paciencia de estar aquí, deseosos de ir a coger sitio en el restaurante de esta noche, pero bueno, aguantamos, que dice siempre que el final puede ser a veces lo mejor, ¿no? Vamos a intentar que así sea. Vamos a hablar del proyecto Génesis, transformando el dato genómico en decisión clínica. De la magia a la ciencia, del dato a la decisión clínica. Decía Conan el Cimerio, ¿me das el puntero? No lo tengo yo por aquí. Paso a la siguiente. Decía Conan el Cimerio, dirigiéndose a sus bioinformáticos, Conan era un médico asistencial muy bueno, por cierto, que no le confundieran con datos y análisis, que le dieran un buen informe, un buen acero que pudiera utilizar en la batalla asistencial, en la guerra contra la enfermedad. Y eso que puede parecer fácil, ya sabía Conan que no es una petición sencilla. Y es que el proceso del diagnóstico, cuando hablamos del estudio del ADN y del ARN, genera ingentes cantidades de información, un proceso muy complejo. En cualquiera de sus fases, estemos hablando de análisis primario, de secundario o del terciario. Es por ello que desde las empresas que estamos desarrollando tecnologías sanitarias, debemos crear sistemas que hagan esa magia y puedan gestionar todos esos datos con el objetivo de optimizar y automatizar los procesos, consiguiendo sobre todo mejorar la eficiencia y, ojo, mejorar sobre todo la precisión de los procesos vinculados al análisis genómico en todas sus fases, siempre con el objetivo de tener al paciente en el foco. Es necesario hacer magia, o mejor ciencia, y que estas soluciones puedan ser aplicadas de forma transversal a todo el proceso, mejorando siempre la calidad asistencial. Y esto es clave. Como nos decía Conan, un médico asistencial de primera, de poco sirven todos estos conjuros si no ayudan al soldado en la batalla. Estas herramientas tienen que ser esa espada en la que vamos a encontrar grabadas en misteriosas runas una serie de palabras. Medicina de precisión, personalizada, preventiva, predictiva y poblacional. Y quizás escribamos una nueva runa, una nueva palabra. Práctica. Muy importante que toda esta medicina sea práctica. Y en este contexto vamos a hablar hoy del proyecto Génesis. Y para ello, ¿quién es mejor para explicárnoslo que dos verdaderos magos de la ciencia? Por un lado, el doctor Juan Ramón Jimeno, coordinador de la Unidad de Cardiopatías Familiares en el Hospital Virgen de la Risaca, un profesional con uno de esos currículums forjados en la batalla, con más de 170 publicaciones y más de un centenar de proyectos y estudios clínicos a su espalda. Y mi compañero, Mario Solís, responsable de la Unidad de Soluciones Ómicas de Fujitsu, curtido general tanto en proyectos nacionales como internacionales. Muchas batallas a su espalda, todas ganadas. Mejor acompañamiento imposible. Y comencemos por ti, Juan Ramón. Vemos en el título que tenemos en pantalla Proyecto Génesis. ¿Podrías explicarnos qué es eso del Proyecto Génesis? ¿En qué consiste? Proyecto Génesis es un proyecto de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y Fujitsu para la integración de toda la información genómica que hay en la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, y su gestión y bueno, el análisis de los datos. O sea, nos permite integrar todo el trabajo que se ha venido realizando durante mucho tiempo
integrarlo en un mismo sistema en el que se puedan reanalizar los datos genéticos, ¿no? Y toda la información, incluida la información clínica también, y que tenga un impacto en el manejo de los pacientes. De eso se trata. Yo quería comentar que en una de las áreas, aquí se han comentado cosas muy interesantes, yo las charlas que he seguido son muy interesantes y hay diferentes especialidades de integración de la inteligencia artificial. Y yo quería decir que en el tema de la genética es el área posiblemente del conocimiento donde ha habido un mayor avance tecnológico drástico, o sea, ahora podemos tener el genoma completo de una persona, pero tenemos un retraso, un decalaje muy importante en el conocimiento de esa información genética. Entonces necesitamos grandes proyectos ambiciosos, ilusionantes como este, integradores y complejos que aúnen toda la información genética. Yo me he dedicado 22 años ya al estudio de la genética cardíaca en enfermedades relativamente raras. Son enfermedades de cardiopatías familiares, que son miocardiopatías, canalopatías, que son la primera causa de muerte súbita en gente joven y en deportistas. Nosotros llevamos vistos más de 6.600 familias, más de 20.000 personas en estudio. Entonces, supone una gran cantidad de información, que además que tenemos que reevaluar periódicamente. Entonces, este proyecto pues, para nosotros es muy importante y ilusionante, por otro lado, y complejo. Yo creo que bueno, ya iremos comentando otros puntos, ¿verdad, Jesús? Tienes que algo preparado para nosotros. Sí, es un proyecto, como está diciendo Juan Ramón, muy ambicioso, muy complejo, en el que, como él muy bien está explicando, el dato es fundamental. Pero ese dato se convierte al final en un mero hechizo, en un mero juego de manos del mago. Necesitamos sistemas realmente que puedan transformarlo, que puedan hacerlo útil, que puedan hacerlo práctico. Y todo esto hace preguntarme cómo se construye algo así, cómo podemos dar esa solución. Y ahora quiero pasar el relevo a mi compañero Mario. ¿Podrías contarnos cómo es la arquitectura de este proyecto Génesis? Gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, ¿no?, la oportunidad de presentar este fantástico proyecto que estamos llevando a cabo en colaboración con el Servicio Murciano de Salud, y agradecer a nuestro compañero Juan Ramón la oportunidad de contaros, ¿no?, lo fantástico que estamos haciendo allí. En cuanto a la arquitectura de la solución, nos gusta siempre poner este mapa del flujo del análisis genético con un sistema de paradas de metro. Todos hemos cogido el metro, así que nos va a sonar. Algunos de vosotros que os veo por ahí ya habéis sufrido esta charla en otras ocasiones, así que disculpas de antemano de volver a escucharla. Pero en cuanto a la estructura de la solución que estamos planteando tanto en Génesis como en otros proyectos más o menos similares, es una arquitectura modular que intenta dar salida o dar resolución a los diferentes desafíos que nos encontramos en el proceso del análisis genético. Cabe destacar, de hecho, específicamente en el Servicio Murciano de Salud, que llevamos a cabo una integración con los sistemas informáticos de la comunidad, desde los gestores de laboratorio, las unidades de interoperabilidad, y que nos van a llevar a cabo solicitudes de diferentes piececitas, ¿no?, o bolas que van componiendo esta solución. De hecho, recientemente estamos incorporando una nueva bolita de las familias, así que para que los clínicos y los asesores genéticos tengan la oportunidad de llevar a cabo los dibujos de los árboles familiares, ¿de acuerdo? En cuanto a la solución, es una solución, como comentaba antes, modular, es integrable, como comentaba antes, con los sistemas informáticos, pero también es integradora, ya que nos podemos integrar tanto con nuestras herramientas propias como con otras herramientas que tengan ya en producción el servicio asistencial, ¿no? De hecho, en otras comunidades autónomas también estamos integrándonos con soluciones propias que ya tienen incorporadas en su rutina. Específicamente dentro del proyecto de Génesis, que es el que hemos venido a presentar, también llevamos a cabo lo que es la integración con los diferentes clústeres de cómputo para llevar a cabo tanto la transferencia de los ficheros o almacenamiento,
diagnóstico, así como el cómputo en el análisis secundario, como sabéis todos, pues es altamente greedy, ¿no? Que consume demasiados recursos. En cuanto a los diferentes módulos que constituye la solución, tenemos una resolución para el análisis primario, compatibilidad con los principales secuenciadores que tiene el Servicio Murciano de Salud, también integración de otras técnicas tradicionales como es Sanger y a su vez un control de calidad embebido en el sistema que es transversal también al módulo de análisis secundario para llevar a cabo para determinar la viabilidad de las muestras para el diagnóstico. También tenemos incorporados distintas herramientas de análisis bioinformáticos preparadas y adaptadas a las necesidades de los diferentes centros de secuenciación y llevamos a cabo la integración con diferentes herramientas de análisis terciario. Tenemos incorporada una, pero en el futuro incorporaremos una que tenemos desarrollada dentro de nuestra compañía. Esta herramienta de análisis terciario, de hecho, presenta a su vez diferentes herramientas de ayuda, ¿no? a la interpretación de las variantes que comentaré luego a posteriori. Gracias, Jesús. Desde luego estamos ante un reto, ante un sistema complejo que en este caso trata todo el proceso clínico. Es una tecnología desarrollada por y para los equipos de laboratorio de genómica, pero con una filosofía y una visión muy clara, que es que sea práctica, que sea utilizable, que se le pueda sacar rendimiento clínico claro y eficiente. Por eso, Juan Ramón, te quiero preguntar, ¿cómo crees que todas estas tecnologías, cómo crees que todos estos proyectos van a impactar en los procesos asistenciales, en la decisión clínica? ¿Cuáles crees que son los principales retos y problemas que tenéis que afrontar? Para nosotros es un reto la información, porque tenemos una gran cantidad, esto es masivo, ¿no? Esto es una cosa bárbara, de la cantidad de información genética que tenemos, no ya solo de genética, sino que viene la epigenética, viene la expresión, viene el RNA, o sea que cada vez es más inmensa y difícil de manejar y necesitamos gestores como el que estáis desarrollando vosotros y que ya está implantado en parte de los diferentes nodos que hacemos genética en la región de Murcia, ¿no? Y para nosotros como clínico a mí me interesa, tú has comentado medicina de precisión, que sea práctico, la herramienta tiene que ser práctica, pero para mí como clínico, y es un término genético que se utiliza mucho, el diagnóstico tiene que ser accionable. Quiere decir que yo lo que espero es que la variante genética que se identifica, que son cientos de variantes genéticas muchas veces, que llegue a unas cuantas que tenga relación, o una que tenga relación con la enfermedad y que me permita manejar al paciente, o sea, accionable. Para mí accionable es que esa variante sea clara, asociada con la patología, que explique la enfermedad, que haya evidencia que diga que es accionable, que permite decidir. Y para mí, ¿qué permite decidir? Decide que en el paciente esa información genética me condiciona el riesgo. A lo mejor a ese chaval de 22 años tengo que poner un desfibrilador, dependiendo de lo que me diga la genética. Si no es accionable, no me sirve. Otra cosa es que me sirva para saber si los familiares lo han heredado. Pueden no haberlo desarrollado, pero tengo que hacerle un seguimiento cada año y hacerle una serie de pruebas cada año. Si es accionable y el hijo no lo ha heredado, no necesita hacer seguimientos. En cambio, los que sí lo han heredado tienen que hacerse un seguimiento. O sea, consumo importante de recursos y una información muy valiosa para los pacientes. Y por otro lado, del asesoramiento reproductivo. Hay algunas de estas enfermedades son muy graves y entonces las parejas deciden que sus hijos no van a tener esa carga genética. Entonces, pero para eso la variante genética tiene que ser definitiva, tiene que ser accionable. Entonces, yo creo que lo vais a presentar a continuación y no me voy a adelantar, voy a dejar paso y ya retomaré el tema de para qué nosotros tiene una grandísima utilidad y prioridad absoluta la herramienta que estáis desarrollando y la integración de la inteligencia artificial. Fijaos que
que es muy, muy importante en este tipo de proyectos, la visión del equipo asistencial. Lo hablábamos antes de entrar. El gran problema que tienen los equipos de desarrollo es la mente del informático. El informático todo lo convierte en datos, todo lo convierte en cifras, en procesos, en hechicería, en brujería. Tenemos que hacer ese esfuerzo para convertirlo en ciencia médica. Me parece genial y además lo conocemos desde primera mano, tanto Mario como yo, el gran esfuerzo que estáis haciendo en el Servicio Murciano de Salud, cómo estáis gestionando todos estos retos y, desde luego, felicitaros por cómo estáis viendo el camino a seguir, cómo estáis viendo esa evolución y a veces incluso revolución. La diferencia de la evolución es algo que cambia a mejor. La revolución es cuando tiramos lo que hay para generar algo nuevo. En algunos aspectos está siendo una revolución el uso de todo lo que son los procedimientos de genómica. Pero tú ya has adelantado, hay algo que me falta todavía por mencionar. Algo muy mágico, además. ¿Qué creéis que puede ser lo que nos falta? La inteligencia artificial, claro. La inteligencia artificial. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Si haces un proyecto y no tiene inteligencia artificial, ya cojeas. Muy importante la inteligencia artificial y, sobre todo, tú lo has dejado claro, el apoyo a la decisión clínica. Mario, en este proyecto, como no podía ser menos, hemos trabajado con inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar? De acuerdo. En este proyecto Génesis hemos tenido la oportunidad de trabajar o poder trabajar directamente con el equipo asistenciales, con Juan Ramón, y de aquí extender el agradecimiento a otra de nuestras unidades de trabajo, que es el equipo de Research, que tenemos los laboratorios de Fujitsu, en el que llevan a cabo el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Específicamente con este proyecto hemos trabajado para poner la validación o poner la puesta a punto de un algoritmo desarrollado por nuestros compañeros en Japón, que es el algoritmo CHAI, que llamamos internamente, que es un algoritmo de inteligencia artificial explicable, que es capaz de llevar a cabo la predicción de la patogenicidad de variantes, específicamente en este caso asociadas a cardiopatías hereditarias. No voy a entrar en detalles técnicos del algoritmo, pero este algoritmo lo hemos exportado obviamente desde Japón, pero es necesario validarlo en nuestra frontera, ¿no? Entonces, el equipo de Research empezó a trabajar muy intensamente, ¿no? con Juan Ramón para llevar a cabo la validación de una cohorte de casos y específicamente de variantes de significado incierto y llevar a cabo esta reclasificación, ¿no? Para poder orientar el diagnóstico clínico. No es la única herramienta de inteligencia artificial con la que está desarrollando este equipo actualmente, y en este caso es liderado específicamente desde España. También están llevando a cabo o validando el desarrollo, de una herramienta de priorización de variantes con ayuda de HPOs. Entonces, la inteligencia artificial está aquí y ya la tenemos lista, ¿no? Entonces, pero bueno, como digo siempre, una PPT sostiene todo, entonces me gustaría en este caso que Juan Ramón nos explicase, ¿no? los resultados de este algoritmo que se presentó, de hecho, hace 2 semanas en el Congreso de Genética Médica en Murcia. Fijaos que estamos hablando en este caso de la evaluación de patogenidad de variantes genéticas para una cardiopatía, en este caso para una enfermedad muy específica, y es el uso de la inteligencia artificial y, muy importante, explicable. Los algoritmos tienen que ser entendibles, el resultado que producen estos algoritmos tienen que ser entendibles y tenemos que ser capaces de que esa magia que parece que realiza la inteligencia artificial sea ciencia. Lo ha explicado muy bien Mario desde el punto de vista técnico. Pero, Juan Ramón, a mí me interesa sobre todo tu visión clínica. Yo creo que es la más importante. ¿Nos puedes contar qué resultados ves que has obtenido y cómo los valoras? Bueno, yo voy a ser claro y a veces, pues, si digo las cosas claras, me genera algunas enemistades, porque en mi trabajo tengo que
discutir y conversar y llegar a soluciones importantes con genetistas, con otros compañeros de distintas especialidades. Y me llamó la atención y me sorprendió muchísimo ver la primera vez que vi la gráfica de la izquierda, porque me soluciona muchos de los problemas clínicos que suelo tener diariamente, y es la interpretación de las variantes genéticas que encontramos. Hemos pasado en los últimos 20 años de tener que hablábamos con los pacientes y le decíamos, bueno, las posibilidades de encontrar alguna alteración genética que cause su enfermedad pues son de un 20%, el resto no vamos a encontrar nada. Ahora todos somos mutantes. El problema es saber qué variantes de esas son las que realmente son accionables, son las importantes, ¿no? Y miramos, los genetistas miran en bases de datos americanas que no se implementan correctamente y que los laboratorios principales de diagnóstico genético no vuelcan sus datos en esas bases de datos. Entonces, básicamente, miran para bases de datos internacionales que nadie completa o que muy poca gente completa. Y todas las variantes son de significado incierto porque hay muy poca evidencia y muchas son privadas, me refiero, pueden compartirlas 10, 20, 2 o 3 familias en todo el mundo. Y entonces hay que hacer un esfuerzo de integración. Bueno, en ese sentido, los genetistas son muy dogmáticos y van a las bases de datos internacionales y yo me muevo en las bases de datos locales. Me refiero que si yo encuentro una alteración genética en Murcia, busco si tengo otras familias en Murcia que tienen esa misma alteración genética y miro con mucha cautela el fenotipo que tiene. Y entonces llego a unas conclusiones muchas veces muy diferentes de las que tienen los genetistas que no miran en su entorno donde están la alteración genética, dependen de los sitios. Bueno, la herramienta SAI, que se presenta aquí, consigue clasificar mucho mejor que las bases de datos internacionales que disponen los genetistas. Me refiero, esto es una crítica a nuestro sistema, obviamente no al trabajo de grandes profesionales. Pero estas discrepancias pueden beneficiarse de herramientas, los pacientes, al fin y al cabo, de herramientas como la inteligencia artificial. Básicamente, esta herramienta, integrando mucha información disponible e información funcional de las diferentes proteínas, y consigue acercarse a la interpretación clínica que nosotros tenemos de un estudio en profundidad de nuestros pacientes y de los fenotipos que tenemos. O sea que básicamente mejora, y nosotros lo estamos viendo, obviamente, esto es un análisis que reclasifica un montón de variantes y que nos acerca y nos facilita nuestro trabajo clínico y hace que variantes que nosotros podamos tener dudas, con ayuda de herramientas como esta, pues nos permite tomar decisiones importantes, muy importantes y relevantes para nuestros pacientes. Eso para mí ha sido un descubrimiento, obviamente. Habrá que validarlo, habrá que seguir trabajando en ello, pero es un paso muy importante. Es un proyecto en el que estamos teniendo resultados muy ilusionantes, con validez clínica, que es lo más importante, haciendo de esta medicina algo realmente práctico. Vemos que el futuro es hoy y no podemos quedarnos atrás. Y como decía uno de los muchos narradores de las aventuras del asistencial Conan, muchas guerras y feudos pelearon los bioinformáticos. Honor y temor se pronunciaron en su nombre. Con el tiempo, las ómicas se convirtieron en reyes por méritos propios. Medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa, poblacional y quizás también práctica. Pero eso es
otra historia que también tendrá que ser contada. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación del proyecto y quisiera pues dar la palabra ahora a los asistentes. Si hay alguna pregunta en la sala. El micro... ¿Está ahí? Si no, tú tienes buena voz, si no, me acerco yo y hablas a mi oído. Ya llega. Dos cosas. Una pregunta primera. ¿Estáis ya pensando? Yo sospecho que esto debe ser producto sanitario, sobre todo el asunto de inteligencia artificial que se aplica. Entiendo que estáis en ello, o por lo menos en el roadmap lo tenéis. Sí, es más, en el desarrollo de todo lo que son sistemas de inteligencia artificial, aparte de la explicabilidad del algoritmo, nosotros tenemos precisamente una cátedra en la Universidad de Granada, dirigida por Enrique Herrera Viedma, de inteligencia artificial explicativa. Pero no solamente en este tipo de procesos, que además tú lo estás indicando, que son sistemas que tienen que ser considerados sanitarios, hay aspectos muy importantes como es la seguridad del dato, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, lo que es la aplicación de buenas prácticas de desarrollo seguro, lo que llaman hoy en día poner la ciberseguridad a la izquierda, y todo eso, afortunadamente, tenemos los equipos de desarrollo, tanto de investigación como de implementación del software. En este caso es un producto, lo que estamos viendo, es un producto funcional, cumplen todas las normativas de seguridad, todas las leyes, tanto nacionales y, como ha comentado antes el compañero, estamos hablando de un producto que también viene desarrollado desde Japón, con lo cual tenemos además la garantía también de cumplir estándares de calidad internacional, no solamente la normativa nuestra europea y nacional, que de por sí la española es de las mejores que hay en el mundo. Bueno, yo me refiero a productos sanitarios, sí, con el sello CE, exacto, y ley de inteligencia artificial europea. Exacto. Los requisitos de conformidad. Exacto. Entiendo que estáis en ello en la solicitud y todo ese tipo de cosas. Una segunda cuestión es la posibilidad de que en el pipeline, quizás en la fase terciaria, incorporéis y anotéis la relación de las mutaciones que se encuentren con el conocimiento científico disponible. Entiendo que eso lo estáis haciendo, porque además, bueno, para el asistencial es fundamental, pero también para el que quiera investigar después con esas colecciones de datos. Además, ¿cómo hacéis? La base de datos científica se actualiza, vamos, de un día para otro. Bueno, PubMed no, PubMed la tiene Donald Trump tiesa ahora mismo. Pero ¿cómo hacéis para volver a hacer, dice, vamos a coger estos genotipos y los volvemos a revisar contra el conocimiento científico que hay? Porque lo que le pasa a esto de la genómica es que de un día para otro se descubren nuevas relaciones. Exacto. Estamos ante una ciencia que está viva, afortunadamente, y todos los procesos cambian, mutan en el tiempo con mucha velocidad. De por sí, una de las ventajas que tiene el algoritmo que estábamos comentando de clasificación de variantes es que nosotros hemos hecho algo muy interesante, que es irnos a la información del pasado y ver si reclasificábamos bien las variantes con respecto a lo que ya se sabe ahora. Y es lo que estamos comentando, que hemos presentado en el Congreso, casi un 100% de clasificación. Es decir, somos capaces de predecir ese futuro cambiante que hay con la formación actual. Eso te ayuda a generar información clínica antes inclusive de que sea publicada, ¿vale? Siempre con los matices que tenemos que entender en esto, porque esto es un sistema de apoyo a la decisión clínica. Eso te facilita el poder adelantarte a estas bases de datos de conocimiento, y luego además el sistema sí es capaz de consultar todas las bases y conforme van actualizándose, él va actualizando la consulta. Pues muchas gracias. Me pide la organización que por favor los ponentes se acerquen un momentito a la mesa
para una foto. Y para cerrar, pues agradecer a todos los ponentes pues la calidad de su contenido y desde la parte que me toca, como representante de sociedad científica y como representante de la asistencial, pues daros las gracias pues porque las herramientas que estáis desarrollando son integradoras y tienen en cuenta pues el trabajo del día a día nuestro para con nuestros pacientes. Muchas gracias.